Un gran saludo desde Ratisbona, a orillas del Danubio, a las participantes de este cuarto encuentro de Latinoamérica y el Caribe del Ordo Virginum. Agradezco mucho la invitación a participar con unas reflexiones en torno a la virginidad consagrada como dimensión profética de un carisma eclesial. Mis reflexiones las voy a dividir en 5 puntos. Una introducción, quién es un profeta, su fundamento bíblico. Un segundo punto, el fundamento teológico del ser profético de todo cristiano. El tercer punto, la dimensión profética de la virginidad consagrada, su fundamento teológico y su dimensión querigmática y profética. Un cuarto punto, la dimensión profética de la virginidad consagrada al servicio de la nueva evangelización y la comunión sinodal. Y una conclusión. Comencemos ahora con la introducción. ¿Quién es un profeta? ¿Cuál es el fundamento bíblico? Inicio estas reflexiones con un texto del profeta Isaías en su capítulo 50, versículo 4 al 5, que hemos escuchado en Cuaresma. Dice así: El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni volví atrás. El texto nos ofrece características específicas de un profeta. El profeta habla con lengua de discípulo, es decir, tiene un maestro a quien escucha y a quien sigue. Sus palabras de aliento no son propias, sino el mensaje de Dios con el oído de un discípulo. Es Dios mismo que coloca las palabras en su boca, y esto supone no pocas veces el rechazo y el insulto de quienes le rodean. Los textos proféticos de la Sagrada Escritura siguen siendo actuales. Nos invitan a escuchar, a distinguir la voz de Dios entre tantas voces que nos invaden día a día. Nos invitan a confiar incondicionalmente en Dios, a creer en su intervención salvífica. Como vírgenes consagradas, esta escucha atenta a la palabra de Dios cobra el acento de una escucha a la voz esponsal del esposo. Esta escucha se convierte hasta en necesidad de disposición cotidiana, vigilante, porque es la voz del amado. El significado bíblico del profeta deriva del hebreo, compuesto por los vocablos que indican que se trata de una persona que mira a través de Dios. En las religiones monoteístas, judía, cristiana y musulmana, los profetas son considerados siervos, instrumentos y representantes de Dios. Son los elegidos para la revelación de los secretos divinos y así guiar, a través de las predicciones, al resto de los fieles. Ocasionalmente predecían también eventos futuros. El mensaje divino puede llegar al profeta de distintas maneras, a modo de visión, a veces como inspiración interior, en forma de audición, y también transmite el mensaje en fragmentos líricos, en prosa, en parábolas, en forma de oráculo, pero también como sermón o lamentación. Rara vez el profeta se dirige solamente a una persona, sino al pueblo de Israel, aunque el horizonte en realidad es más amplio. Por lo tanto, el profeta es alguien que tiene una experiencia inmediata de Dios. Pensemos en esto también en relación a nuestra propia vocación. Los profetas han desempeñado un papel importante en el anuncio fiel de la palabra de Dios al pueblo de Israel, siendo instrumentos de Dios que garantizó el progreso de la revelación. La Iglesia está edificada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Así leemos en la carta de los Efesios. Con frecuencia los profetas eran incomprendidos e ignorados, anuncian tremendos castigos, pero a su vez infunden esperanza al interpretar los acontecimientos a la luz de Dios. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad y su mensaje característico. Más de 133 profetas se nombran en la Sagrada Escritura
entre ellos 16 mujeres. Además, muchos otros profetizaron, como fue el caso de los 70 ancianos de Israel y los 100 profetas rescatados por Abdías. El primer profeta mencionado en las Sagradas Escrituras es Abraham. Tanto Jacob como José, descendientes de Abraham, tuvieron sueños sobre el futuro que podrían clasificarse también como proféticos. Moisés fue llamado hombre de Dios y fue considerado un gran profeta. Josué y muchos de los jueces sirvieron como profetas, y con Samuel, como el último juez, escuchando la voz de Dios desde niño, así luego ungiría a David, quien sirvió como rey y profeta en Israel. También el tiempo de Elías y Eliseo se caracterizó por un alto nivel de actividad profética. En realidad, una escuela de profetas floreció durante sus vidas, leemos en el primer libro de Reyes. Además, ambos realizaron muchos milagros. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista predijo acerca del Mesías. Jesús mismo vino como profeta, floreció como profeta, y por ejemplo a Ananías se le dio una profecía sobre el futuro del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos se mencionan 4 hijas de Felipe que podrían profetizar. La profecía se enumera como un don espiritual en la primera carta a los Corintios, y en el final de los tiempos 2 testigos profetizarán desde Jerusalén. Por supuesto, no todos los que proclaman un mensaje en realidad son profetas de Dios. La Biblia nos advierte contra los falsos profetas que dicen hablar en nombre de Dios, pero que en realidad engañan a las personas que pretenden informar. En el Nuevo Testamento tenemos muchas advertencias contra los falsos profetas. Jesús enseñó: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que dentro son lobos rapaces. Luego, él añadió que al final de los tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Apocalipsis habla de un falso profeta que surgirá en la tribulación y engañará a las personas en todo el mundo. Para evitar ser engañados, siempre debemos probar los espíritus si son de Dios. Leemos en la primera carta de Juan. Un verdadero profeta de Dios se comprometerá a hablar la verdad de Dios. Él o ella nunca va a contradecir la palabra revelada de Dios. Un verdadero profeta dirá, como el profeta Miqueas: vive Yahvé, que lo que mi Dios me diga os anunciaré. Reflexionemos ahora o acerquémonos a lo que supone el fundamento teológico del ser profético de todo cristiano. Para hablar del fundamento teológico, me hago eco de las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del 2 de julio del 2023. Palabras que nos introducen también en el contexto eclesial sinodal de este aspecto carismático del ser profeta de todo cristiano. El Papa decía: profeta, hermanos y hermanas, es cada uno de nosotros. De hecho, con el bautismo todos recibimos el don y la misión de la profecía. Profeta es aquel que en virtud del bautismo ayuda a los demás a leer el presente bajo la acción del Espíritu Santo. Esto es muy importante, leer el presente no como una crónica, sino bajo la acción del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender los proyectos de Dios y a corresponderlos. En otras palabras, el profeta es aquel que muestra a Jesús a los demás, que da testimonio de Él, que nos ayuda a vivir el hoy y a construir el mañana según sus planes. Por lo tanto, todos somos profetas, testigos de Jesús, para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. El profeta es un signo vivo que muestra a Dios a los demás. El profeta es un reflejo de la luz de Cristo en el camino de los hermanos. Y entonces podemos preguntarnos: yo, que fui elegido profeta en el bautismo, ¿hablo y sobre todo vivo como testigo de Jesús?
¿Lleva un poco de su luz a la vida de alguien? Yo me interrogo sobre esto, me pregunto cómo va mi testimonio, cómo va mi profecía. El Señor en el Evangelio pide acoger a los profetas, por lo tanto es importante que nos acojamos unos a otros como tales, como portadores de un mensaje de Dios, cada uno según su estado y su vocación, y hacerlo allí donde vivimos, es decir, en la familia, en la parroquia, en las comunidades religiosas, en los demás ámbitos de la Iglesia y de la sociedad. El Espíritu ha distribuido dones de profecía en el santo pueblo de Dios. He aquí por qué está bien escuchar a todos. Por ejemplo, cuando hay que tomar una decisión importante, viene bien sobre todo rezar, invocar al Espíritu, pero después de escuchar y dialogar con la confianza de cada uno, incluso el más pequeño, tiene algo importante que decir, un don profético que compartir. Y así se busca la verdad y se difunde un clima de escucha de Dios y de los hermanos, en el que las personas no se sienten acogidas, se sienten acogidas solo si dicen lo que me gusta, no solo si lo que me gusta, sino que se sienten aceptadas y valoradas como dones de lo que son. Pensemos en cuántos conflictos se podrían evitar y resolver así, poniéndonos en escucha de los demás con el sincero deseo de comprenderse. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Leer el presente bajo la acción del Espíritu Santo supone en primer lugar una disposición atenta de escucha, de humildad, para reconocer la verdad. Pero la escucha requiere el silencio atento, en medio de un mundo cargado de ruidos y distracciones múltiples. No voy a entrar en estos aspectos del silencio de Dios y del silencio del hombre, pero sí quiero afirmar lo siguiente. El silencio de Dios es su presencia, que contemplaremos por toda la eternidad. Entonces no será necesaria ya la oración. Será la consumación de aquel sí que hemos pronunciado en nuestra consagración. Nuestras manos en las manos del obispo conforman de alguna manera un gesto escatológico a modo de antesala del cielo, donde será todo amor y gloria. Nuestra fatiga diaria está enraizada en ese trato de amistad con quien sabemos nos ama. Amamos esa palabra, la frecuentamos, la buscamos porque es la presencia del más enamorado del hombre. En ese silencio la palabra se me revela y me revela a mí mismo. En segundo lugar, la actitud de escucha del profeta al Espíritu Santo reclama una respuesta. Las palabras, el carisma de profecía y todos los carismas como tales dones del Espíritu Santo son dados para colocarlos al servicio de la construcción del reino de Dios y no para uno mismo, no son una propiedad privada. Ningún carisma tiene sentido ni será fecundo si no es en función del reino de los cielos. Y esto vale también para el carisma de la virginidad consagrada. Pasemos ahora al tercer punto de la dimensión profética de la virginidad consagrada. Hablar de la dimensión profética de la virginidad consagrada nos lleva a delinear brevemente el fundamento teológico de la virginidad cristiana. No mencionaré los fundamentos bíblicos. Los fundamentos teológicos de la virginidad cristiana y consagrada. Tal como entendemos la virginidad cristiana en la vida de la Iglesia, sabemos que tiene su fundamento en el misterio de la Santísima Trinidad, que es plenitud de vida, derroche de amor. Dios es virgen en su esencia y no necesita de nadie para nada. La naturaleza de Dios es la virginidad. La virginidad cristiana tiene sobre todo su fundamento en Jesucristo. Jesucristo se ha hecho hombre y en esto consiste el misterio de la encarnación. Ha expresado su personalidad divina en una existencia humana virginal, que tiene un cuerpo como el nuestro, igual en todo como el nuestro, excepto en el pecado. Este don virginal fue concedido primero a la Santísima Virgen María
en una medida perfecta y completa, y luego pasó a la vida de la Iglesia. Dios permite que el hombre y la mujer participen de esta abundancia de vida mediante la vocación al matrimonio y la vocación a la virginidad consagrada. De esta manera, creados a imagen y semejanza de Dios, tanto el hombre como la mujer se parecen a Dios en la virginidad. La vida humana, entendida desde la creación, es vida en abundancia, llamada a la plenitud. Toda forma de feminismo y la ideología de género llevan a una reducción de vida que solo gira en torno a uno mismo, sin considerar la dimensión trascendental de la vida humana. Ese empobrecimiento de vida y de generatividad vital. La plenitud humana reside precisamente en la relación, en el ser para el otro. Impulsa a salirse de sí mismo, buscar al otro y alegrarse en su presencia. Es como el sello del Dios de amor en la estructura misma de la naturaleza humana. La virginidad no es, por tanto, algo impuesto por la Iglesia, sino que pertenece a la esencia del ser divino. El modelo de homilía en el rito de la consagración virginal también nos lo recuerda. Dice así: la vida virginal que deseáis es el cielo, su fuente es Dios, porque es de Dios, como de una fuente purísima e incorruptible, mana este don sobre algunas de sus hijas que a causa de su integridad virginal son consideradas por los antiguos padres de la Iglesia como imágenes de la eterna incorruptibilidad de Dios. Llegados a este punto, es necesario aclarar que la integridad física, la cualidad natural de la persona y la dimensión moral y ascética de la virginidad aún no constituyen la virginidad cristiana. Es necesario la virginidad interior y la virginidad spiritus, según San Ambrosio. Es decir, hablar de virginidad cristiana presupone la integridad física y ascética de la persona. Las 4 dimensiones van juntas en la vida de la virginidad cristiana. De lo contrario, puede haber otros motivos que llevan a una persona a vivir una vida célibe o casta. Es necesario tener en cuenta estos aspectos a la hora del discernimiento de una vocación a la virginidad consagrada. La instrucción nos lo recuerda. Las mujeres en las que el Espíritu suscita el carisma de la virginidad reciben la gracia de una vocación singular, por la que Dios las atrae hacia el corazón de la alianza nupcial, que en su eterno designio de amor ha querido establecer con la humanidad y que se ha realizado en la encarnación y en la Pascua del Hijo. La consagración virginal no se entiende si no es a la luz de la encarnación, y por eso la virginidad es eminentemente cristiana. No se puede entender sino desde Dios hecho hombre que se entregó para cada uno de nosotros. Todo lo dicho tiene su espejo en María. Cristo, el Hijo eterno del Padre, se ha engendrado antes de los siglos según la virginidad, según la divinidad y según la humanidad en María Virgen, en un momento muy concreto de la historia humana, un momento que cambiará la historia de salvación. Quisiera acentuar algo ahora que me parece de suma importancia: la vinculación entre la virginidad cristiana y la Eucaristía. Porque la virginidad está ligada al don del cuerpo. El ser corpóreo no determina a la persona, pero sí la condiciona. Es decir, tanto el varón como la mujer se dan al otro, pero de un modo diferente. Podría hablarse quizá del fundamento sacramental de una antropología de comunión. La mujer sola no engendra la vida, pero una vez engendrada la mantiene y nutre en su cuerpo. Esto puede llevarla incluso a perder la propia vida al momento de dar a luz o antes. El varón no conoce del mismo modo ni en la misma intensidad esta experiencia, que está ligada también al tiempo cíclico de la mujer. Tanto la virginidad cristiana como el matrimonio están ligados al don del cuerpo.
Cristo se entrega en su cuerpo para la iglesia esposa. La celebración de la Eucaristía y la adoración eucarística nos introducen, por tanto, en una escuela de virginidad cristiana, de unión esponsal, donde se alimenta este don. El cuerpo se hace palabra, anuncio de pertenencia total al Señor y de servicio alegre a los hermanos y a las hermanas. Nos lo recuerda la instrucción. La consagración de la virginidad y la consagración eucarística están íntimamente unidas, porque el sacramento actualiza y hace místicamente real la comunión esponsal redentora iniciada en la entrega del propósito virginal en manos del obispo, que represente a Cristo en su iglesia local. Llegados a este punto, cabría sumergirse de lleno en la teología del cuerpo desarrollada por San Juan Pablo II. Esto nos llevaría a mucho más. Para comprender la virginidad cristiana es necesario también hacer una lectura esponsal del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta toda la historia de la alianza del Antiguo Testamento desde el fundamento de la Santísima Trinidad. No es posible profundizar el tema en este contexto. Simplemente me gustaría subrayar la dimensión esponsal del Evangelio de San Juan, que está impregnada de la mística nupcial del Cantar de los Cantares. La virginidad consagrada, dice la instrucción, se sitúa, por tanto, en el horizonte de una esponsalidad que no es teogámica, es decir, de matrimonio con la deidad, sino teologal, es decir, bautismal, porque se trata del amor esponsal de Cristo por la Iglesia. Se trata de una realidad salvífica sobrenatural y no solo humana, que no puede ser explicada con la lógica de la razón, sino con la fe, porque, como recuerda la Escritura, el que te hizo te toma por esposa. Es una de las grandes obras del orden nuevo inaugurada con la Pascua de Cristo y la efusión del Espíritu. Experiencia difícil de comprender para el hombre carnal y comprensible solo para aquellos que se dejan instruir por el Espíritu de Dios. Hasta aquí la instrucción. La unión nupcial con Cristo, celebrada en el rito de la consagración, está orientada a la virginidad escatológica que todo cristiano vivirá después de la resurrección. El cuerpo, cuyo fin no es la muerte, aspira a la glorificación y, por tanto, la virginidad por el reino de los cielos es signo de la esposa celeste escatológica, sello supremo de la semejanza con el mismo Cristo, que hizo esta elección en la obra de la redención por el reino de los cielos. ¿Qué significa ahora hablar de la dimensión querigmática y profética de la virginidad consagrada? La misión que Dios había confiado a los profetas en el Antiguo Testamento los implicaba completamente, como un incontenible fuego ardiente en el corazón. De esta misma manera, el carisma de la virginidad consagrada es anuncio profético que implica la donación total en cuerpo y alma al amado, con su lámpara encendida en el corazón. Se trata de una entrega irrevocable por toda la eternidad. Por eso, la homilía propuesta del ritual habla de una nueva unción del Espíritu Santo. Sin esta nueva unción, la primera fue recibida en el bautismo y luego en la confirmación, no sería posible vivir y responder a este don del Espíritu Santo. Esto plantea la cuestión de la virginidad consagrada como querigma del Evangelio, también en su dimensión profética, a modo de anuncio querigmático. El querigma, una palabra griega, es decir, la predicación del Evangelio, se refiere al anuncio cristiano que reconoce la realidad de la resurrección y está destinado a todo el mundo. Jesús, proclamado querigmáticamente, es el resucitado. Y tanto en el Evangelio de San Marcos como en las cartas paulinas encontramos esta familia de palabras. La palabra que se ha hecho carne y habitó entre nosotros se identifica con la persona de Jesús. Si hablamos de la virginidad consagrada como querigma del Evangelio, reconocemos
en primer lugar en la persona de María a la primera persona que como mujer por excelencia ha dado su sí de antemano a Cristo resucitado con su entrega fiel. La persona de María, virgen, esposa y madre, se convierte en la primera incomparable receptora del Logos encarnado y al mismo tiempo en la primera mensajera del Verbo en su visita a su prima Isabel. La caracterización del querigma incluye el origen, la transmisión, el contenido, la forma y el destinatario del Evangelio. Por lo que respecta a la virginidad consagrada, ya encontramos una referencia al origen divino en la oración de consagración de las vírgenes, atestiguada en los Evangelios por la forma en que Jesús mismo vivió su vida. También la instrucción se refiere a los fundamentos bíblicos en el Nuevo Testamento. La forma de vida de Jesús fue asumida por sus discípulos en la Iglesia y ha sido aceptada como deseable por muchas mujeres y hombres hasta nuestros días. Las múltiples formas de vida consagrada son la prueba de que vale la pena entregar la vida a Cristo en la Iglesia por el reino de los cielos. Y esto pone de manifiesto que Dios es todo en todos. Con su consagración, las vírgenes consagradas recuerdan a todos que el origen, el sentido y el destino de la historia humana se encuentran en el misterio santo de Dios, en su bondad infinita, previsora y misericordiosa, en el amor del cual desea que participen todas las criaturas. Nos lo recuerda nuevamente en la instrucción. En su mensaje para el cincuentenario de la restauración del ritual de consagración, el Papa Francisco nos animaba a reavivar la dimensión profética del carisma. Nos decía: no apaguéis la profecía de vuestra vocación. Estáis llamadas no por mérito vuestro, sino por la misericordia de Dios, a hacer resplandecer en vuestra existencia el rostro de la Iglesia, esposa de Cristo, que es virgen porque a pesar de estar compuesta por pecadores, custodia íntegra la fe, concibe y hace crecer una humanidad nueva. La virginidad consagrada es un tesoro de vida y de amor que no puede engañar, un querigma que no puede manipular ni decepcionar, más que ensanchar el corazón y el alma de quien lo recibe y acoge. Es una realidad que no pasa de moda, porque es capaz de proclamar el amor, siempre nuevo, allí donde todo parece estar perdido, ofreciendo la esperanza en tantas almas sin esperanza. Es un testimonio de espera vigilante y de alegría activa, un testimonio de paz que solo pertenece a quien se entrega al amor de Dios. Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre. Vivimos y actuamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Este es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo que somos y hacemos e incluso de aquello a lo que renunciamos. Se trata de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Él es el Hijo eternamente feliz con todo su ser hacia el seno del Padre. Si el profeta es quien bajo la acción del Espíritu es capaz de ayudar a comprender los proyectos de Dios y a corresponderles, quien da testimonio de Jesús a los demás y quien nos ayuda a vivir el hoy y a construir el mañana según sus planes, ciertamente a la Virgen consagrada le corresponde una misión peculiar en este sentido. Podemos afirmar entonces que el carisma de la virginidad consagrada forma parte del anuncio querigmático y profético del Evangelio, a través del cual Dios debe ser glorificado. Este carisma virginal esponsal es vivido desde el ser de una mujer, convirtiéndose ella misma en un anuncio querigmático profético del amor de Dios que no tiene fin. Una vida de virginidad consagrada está orientada a la unión esponsal y eterna con Él, como se expresa al final de la oración de consagración.
Hablar ahora de la dimensión profética de la virginidad consagrada al servicio de la nueva evangelización y la comunión sinodal en la Iglesia nos remonta también a la liturgia de consagración, donde se pone de manifiesto que el carisma acogido por la Iglesia supone también un envío. La instrucción en el número 21 es muy clara. Dice así: como toda vocación cristiana, la vocación de las vírgenes consagradas es experiencia dialogal entre la gracia divina y la libertad humana. La entrega de sí misma está precedida, sostenida y cumplida por la iniciativa libre y gratuita de Dios, sobre el fundamento de la vocación bautismal y en la trama generativa y fraterna de las relaciones eclesiales. Puede solo ser entendida desde la unidad radical del pueblo de Dios, derivada del único Espíritu y fundada sobre los apóstoles, que resplandece en la variedad de los carismas y de los misterios, complementarios todos entre sí y capaces de contribuir a la única misión de la Iglesia. Si hay algo que me llama la atención en la obra creadora de Dios, es el hecho de que Dios crea al hombre como única criatura con la que entra en diálogo y lo capacita para responderle. No hay ninguna otra criatura capaz de ello. Esto es algo maravilloso. La invitación nupcial de Jesús es invitación a seguirle, y la llamada se convierte en seguimiento, en respuesta. La iniciativa proviene de Dios. No somos nosotras las que nos consagramos, pero es el Espíritu Santo quien nos capacita para responder, para dar nuestro sí. Es más, Dios crea para la alianza. Esto significa que crea un mundo capaz de sostener un pacto con su Creador. Ahora bien, si es verdad que la creación cobra sentido a la luz de la alianza, al mismo tiempo la alianza se sustenta en la creación. Este diálogo, este pacto, culmina en el misterio de la encarnación con la respuesta del sí de María y el llamado y el envío de los discípulos. La respuesta de María y de los discípulos se hace seguimiento, se hace misión. No se puede separar la llamada de la misión. El Papa Francisco, en su carta apostólica Evangelii Gaudium en el número 273, afirma que la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, no es un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento de mi existencia. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego para esta misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar y liberar. Se trata, pues, de vivir a fondo la vocación propiamente seglar de estar en el mundo sin ser en el mundo, en esta forma peculiar de la sequela Christi a la que hemos sido llamadas. Esto lo hacemos en medio de las realidades temporales, compartiendo las fatigas, los dolores, las angustias, las esperanzas y las alegrías de quienes nos rodean y de quienes están lejos, desde nuestra actividad laboral, según las inclinaciones y posibilidades, desde nuestros apostolados, desde nuestra enfermedad. En ellas reconocemos una modalidad concreta por la que testimoniar que Dios llama a la humanidad a colaborar en su obra creadora y redentora, para hacerla íntimamente partícipa del amor con el cual atrae hacia sí al mundo y la historia entera. Nuestra pequeña lámpara encendida en nuestro corazón seguramente desearía alumbrar aún más tanta oscuridad en medio de una cultura de muerte que avanza con pasos agigantados. Somos testigos de que la voz del Evangelio hoy día es perseguida con violencia y sin reparo, dando lugar a nuevos mártires para la vida de la Iglesia. Es cierto que Jesús no se encarnó para quitar el sufrimiento, no. Tampoco vino para quitar las injusticias y explicar los problemas, pero sí nos invita a vivirlos de otra manera, contando con su presencia hasta el final de los tiempos. Es cierto también que esto supone un abandono total en la fe, en humildad filial en manos del Padre.
Aquí nos encontramos ante una actitud fundamental para que la dimensión profética de nuestro carisma virginal esponsal sea fecunda. Se trata pues de una cuestión de prioridad que nos viene dada por el primer mandamiento: adorar solo a Dios. Donde Dios desaparece, el hombre cae en la esclavitud de idolatrías e ideologías. Es el amor que guía al Señor hasta la cruz, hasta el don total de sí. La verdadera adoración de Dios, entonces, es darse a sí mismo, a Dios y a los hombres. La verdadera adoración es el amor. Y la verdadera adoración de Dios no destruye, sino que renueva, transforma, purifica, recrea nuestro corazón e irradia la paz. No podemos ser profetas si no nos dejamos convertir en adoradores en espíritu y en verdad. El verdadero profeta no obedece a nadie más que a Dios y se pone al servicio de la verdad, dispuesto a pagarlo todo con la propia vida, si fuera necesario. Y aquí tocamos también el aspecto martirial de la dimensión profética de la consagración virginal. Es que el estilo de vida virginal se alimenta de la fuente del amor que brota del corazón sacratísimo de su amado. La vida virginal es martirio, es decir, la voluntad de dar la propia vida desinteresadamente en fidelidad a Cristo, el esposo. En la fidelidad del fiat cotidiano, modelado a semejanza de María, se realiza la transformación o la unión con Cristo hasta que Cristo mismo viva en la Virgen consagrada. El ritual de consagración nos lo recuerda. Tened presente que os habéis consagrado al servicio de la Iglesia y de todos los hombres, en el ejercicio de vuestro apostolado, tanto en la Iglesia como en el mundo, en el orden espiritual como en el temporal, que vuestra luz brille ante los hombres para que el Padre del cielo sea glorificado, y así llegue a ser realidad su designio de recapitular en Cristo todas las cosas. En esto es iluminadora nuevamente la actitud de María. ¿Quién tuvo más familiaridad que ella con la humanidad de Jesús? Ella guardaba el misterio en su corazón y supo acogerlo desde su sí incondicional en la fe, hasta la noche de la cruz y la luz plena de la resurrección. Que María nos ayude también a nosotras a recorrer en fidelidad y alegría este camino, que a veces no es fácil. Pero la instrucción en el número 25 acentúa la capacidad generadora de esta unión esponsal, haciendo referencia al don de la maternidad espiritual como una interioridad fecunda y acogedora, que en la relación con los demás se hace guardiana premurosa y atenta de la dignidad humana. Es sabiduría pedagógica que trata de ofrecer las condiciones favorables para el encuentro con Dios. Introduce y acompaña el camino por las sendas del Espíritu. Leyendo este párrafo con atención, nos damos cuenta que se mencionan aspectos proféticos de este carisma. Se señala primero la interioridad, como interioridad fecundo. Hablaba al comienzo de la necesidad del silencio. Atenta a la dignidad humana y compañera de camino por las sendas del Espíritu y no otras. Continúa la instrucción con estas palabras. Su entrega a la Iglesia se manifiesta al reconocerse marcada a fuego por la misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar en la pasión por el anuncio del Evangelio, para la edificación de la comunidad cristiana y para su testimonio profético de comunión fraterna, de amistad ofrecida a todos, de proximidad atenta a las necesidades materiales y espirituales de los hombres de su tiempo, del compromiso en buscar el bien común de la sociedad, atentas a captar las llamadas que vienen del contexto en que viven y dispuestas a poner a disposición del Señor los dones del Espíritu que han recibido, son convocadas a dar una aportación para renovar la sociedad según el espíritu del Evangelio, aceptando sin ingenuidad ni reduccionismos el compromiso de la elaboración cultural de la fe
y asumiendo como propia la predilección de la Iglesia por los pobres, los que sufren y los marginados. Habiendo finalizado el tiempo pascual, recordemos una vez más a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús para ungirle con los perfumes, como era costumbre. El perfume identifica el servicio con el amor. Para los padres de la Iglesia, las mujeres que llevan los perfumes a la tumba de Jesús son llamadas miróforas y simbolizan a la Iglesia esposa en búsqueda de su esposo. Con la resurrección de Jesús, el árbol de la vida ha dado su fruto nuevo y su perfume nuevo. ¿Qué significa esto para la Virgen consagrada? Como vírgenes consagradas tenemos esta misión de convertirnos en miróforas, presentando en el día a día el perfume del Espíritu Santo, siendo signo manifiesto del mundo venidero, recordando al mundo dónde se encuentra el árbol del perfume exquisito que no acaba nunca. Esta es una misión profética y un servicio eminentemente femenino y no está ligado a ningún ministerio ordenado. Concluyendo, el profeta es una persona inspirada por el Espíritu. Su única fuerza y apoyo es la palabra inmediata de Dios que se le impone. Lo mismo ocurre con la vocación a la virginidad consagrada. El profeta intercede por su pueblo, no puede aislarse del mundo. Esto vale también para las vírgenes consagradas, que, desposadas con Cristo, dan testimonio de la experiencia de la absolutez de Dios en sus vidas, en las realidades temporales en las que viven. El profeta arriesga su vida porque bajo la acción del Espíritu Santo se deja guiar en todo por la verdad. La virginidad consagrada es, por tanto, una provocación contra el espíritu de los tiempos. Como esposa de Cristo, la Virgen consagrada ha recibido una realidad irrevocable, formando parte de un cuerpo en la Iglesia. En su conclusión, la instrucción subraya una vez más, como lo describe también en su introducción, la dinámica transformadora de este carisma. Precedidas y sostenidas por la gracia de Dios, las mujeres que reciben esta consagración son llamadas a vivir en docilidad del Espíritu Santo, a experimentar el dinamismo transformante de la palabra de Dios, que hace de tantas mujeres diferentes una comunión de hermanas, y anunciar el Evangelio de salvación con la palabra y la vida, para llegar a ser imagen de la Iglesia esposa, que viviendo únicamente para Cristo esposo, lo hace presente en el mundo. Es decir, la docilidad al Espíritu Santo lleva a la transformación en Cristo y al anuncio del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida, que es anuncio profético del amor eterno de Dios, alianza sin fin. A María, ícono perfecto de la Iglesia, las vírgenes consagradas vuelven sus ojos como estrella que orienta su camino. A su materna protección la Iglesia las confía. La virginidad consagrada, como carisma en su dimensión querigmática y profética, es por tanto fuente de gratitud, de alegría y de esperanza en la misión evangelizadora de la Iglesia, en comunión sinodal con tantos otros carismas, en medio de un mundo secularizado. La Virgen consagrada está llamada a proclamar desde su ser femenino la fuente de esperanza a la cual brota su forma de vida esponsal con el amor que no tiene fin. Gracias por vuestra atención.